Estoy aquí con Juan Fernando Carpio, profesor de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, para hacerle una entrevista para la clase de Nuevas Tecnologías de la Comunicación de la Universidad Católica. Hola Juanfer, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué escogiste ser profesor? Dentro de todas el abanico de posibilidades que tienes por tu preparación, ¿por qué escogiste ser profesor y darte a los alumnos como te das? Creo que la recompensa básica, la moneda del profesor, es causar momentos de epifanía, estas conexiones, eureka de los alumnos. Y eso es fascinante, ver cómo... Por ahí había una frase de un pensador famoso que decía que cuando una mente se expande más allá de su tamaño original, nunca puede volver a doblarse, a comprimirse, es como un paracaídas, se puede abrir. Y presenciar y ayudar y propiciar ese desdoblamiento de las mentes y esa ampliación de la forma de ver los problemas y entender los problemas, en mi caso, en el área de la economía y de la ciencia social, es absolutamente recompensante. ¿Cuáles son las recompensas específicas que recibes de los alumnos, ya que hablaste de recompensas? En realidad, claro, desde luego el profesor es una especie de mentor, es alguien que tal vez va unos 2 o 3 peldaños nada más en el camino del descubrimiento de ciertas ideas, de ciertos hechos, de ciertas narrativas, de ciertas teorías, y quieres llevarle al resto, guiarle al resto de alguna manera. Y entonces, como mentor, ver a alguien crecer, ver a alguien cobrar estatura propia en el dominio de ciertos temas, sobre todo de las preguntas básicas de ciertos temas. La ciencia es mucho acerca de las preguntas y responder, claro, con un método adecuado, pero no se trata de replicar las respuestas, ahí no hay crecimiento. Por ejemplo, poder hacerse las preguntas y saber cómo llegar, en este caso, por ejemplo, en el caso del pensamiento económico, cómo poder atar los conceptos, qué no olvidar, qué no dejar fuera, etcétera, y ver cómo alguien ata muy bien y hace buen pensamiento económico es absolutamente motivador. Y por supuesto ver estas epifanías a diario, ver estas pequeñas conexiones que hace la gente, pero en mi caso además un adicional, porque la economía política, la economía que incluye instituciones y cultura, tiene la misión de defenderle al ciudadano frente al poder y las depredaciones del poder y ciertos saqueos de los establecimientos políticos hacia los ciudadanos. Se han dado la historia, esto es un tema muy antiguo, hay 4.000 años de controles de precios, hay 6.000 años de historia de los impuestos, hay de la deuda también, etcétera, etcétera. Y las justificaciones de los políticos son distintas, pero en el fondo son las mismas goleadas a la población. Cuéntame un poco de tu trayectoria profesional y en estudios, para que la gente más o menos se ubique de lo que eres y haces. Ok, yo estudié marketing y administración de empresas porque yo no sabía realmente, o no pude elegir entre ciertas cosas que me movían mucho, pero no necesariamente no coincidían con mis habilidades. A veces tendemos a confundir lo que nos apasiona con lo que somos capaces de aportar al mundo. Entonces yo pensé, bueno, algo voy a tener que administrar, algo voy a tener que promover con el marketing, y me gustaban las finanzas, me interesaba el mundo de las marcas, etcétera, etcétera. Y motivado justamente por eso, yo analicé muy críticamente mis clases de economía en la universidad, en la época universitaria, gracias a que no estaba en el mundo de la economía, pero estaba en el mundo de lo comercial y de los negocios, solo que con un mucho mayor realismo. El marketing de administración no podía darse el lujo de hacer unos modelos absolutamente desconectados de la realidad, como hace muchas veces la economía. Y entonces me puse a buscar dentro de las escuelas de economía si había alguna que era más compatible con la vida real, con cómo funciona, como si uno conversa con el dueño de un negocio, con un empleado, etcétera, cómo funcionan las cosas. Y entonces fui a dar con una escuela de economía que nunca había llegado al Ecuador, que era una de las 4 grandes escuelas, y entonces me volqué en una maestría en economía empresarial a estudiar a esta escuela, a la tradición continental, o a la escuela austríaca de economía, como se le conoce también. Y en el interim lancé la primera agencia de marketing digital en el Ecuador, se llamaba Bantra, pero estaba muy adelantado para su tiempo, en realidad no había una tanta conciencia. La extensión del uso de internet era muy baja, relativamente baja. No sabíamos que iba a aparecer algo llamado como el smartphone. O sea, no sabíamos simplemente que iba a aparecer el smartphone. Y entonces no fue un buen negocio, pero me trajo algunas cosas interesantes. Entonces, estas 3 cosas, el haber estudiado marketing y administración, el haber encontrado una escuela de ciencias sociales que no había llegado al Ecuador, sobre todo no había llegado a la sierra, y aquí la hay un poco,
y mi experiencia previa en medios digitales, en marketing digital, se juntan y de alguna manera decidimos empezar a hacer, junto con otra gente que yo he formado, que yo he encontrado en mi camino, empezamos a hacer trabajo de think tank, de divulgación, de tanque de ideas en la red. Y alrededor de eso gira mi trabajo en realidad. Cuando no estoy trabajando dentro de las aulas, y se complementa muy bien con el aula, porque de alguna manera al aula le puedo traer la conversación y los debates con estos otros personajes. Y entonces, volviendo al aula, eres un profesor que se conoce por ser súper cercano a sus alumnos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se da? Porque no todos pueden. No. ¿Qué se necesita para? Para empezar hay que mantener una cierta frescura juvenil, hay que entender que el respeto no viene y la motivación para estudiar no viene de ser demasiado serios o severos. Antes se pensaba que, con casos así muy duros, recordemos The Wall de Pink Floyd y la imagen del profesor duro que además te pega con la regla en la mano, y todos sabemos que venimos de eras medio oscuras en el aula. Y creo que el modelo de un profesor tiene que ser un punto de encuentro de alguna manera entre un buen líder empresarial por ahí, tener claro esa figura de cómo se debería ver de serio más o menos, y al mismo tiempo Robin Williams en la Sociedad de los Poetas Muertos, y tener unos momentos de saber la mezcla entre exigir e inspirar, que de alguna manera también deberíamos tener con nuestros amigos, con nuestra pareja, que se llama. Poner un poquito de presión, porque eso hace la gente que realmente te quiere, pero inspirarle, porque no puede ser solo la presión. Muchas gracias, Juanfer. Mándale un saludo a mi clase de nuevas tecnologías. Un saludo para todos, qué bueno que estén aprendiendo estas nuevas herramientas, y ojalá les sirva muy bien a todos. Gracias. Chau.